Leyendo las noticias internacionales, vi que en España la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular, creó un cargo, una oficina llamada la Oficina del Español, para colocar allí a una persona afín a ella, un tal Tony Cantó, con un presupuesto de 75.000 euros anuales. Obviamente eso para un país golpeado por la pandemia de COVID-19 es un dineral. Y como era de esperarse, la oposición ha elevado sus voces de protesta ante la creación de un cargo que en España se conoce como un chiringuito. Pero, ¿qué es un chiringuito? Sería la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿verdad? Pues bueno, según la Wikipedia, un chiringuito es un establecimiento pequeño, una edificación que se levanta a las apuradas y cuyo fin es la de poner un pequeño negocio, generalmente dedicado al sector de servicios, venta de bebidas y alimentos, que se ven mucho en las playas normalmente. O un puesto, un pequeño puesto como un panchero, es un chiringuito, lo que sea, ¿verdad? Aunque en el contexto político, porque este término es utilizado en el contexto político, el mismo se entiende de otra manera. Según las investigaciones que estuve haciendo, es una expresión que se utiliza en España para referirse a oficinas u organismos estatales que existen casi con la exclusividad de colocar a una persona, a un amigo, un político que no pudo entrar en un cargo electivo, con un salario muy elevado y con trabajos absolutamente innecesarios. Y ya me dirán ustedes, ¿verdad? Una oficina del español en España. ¿Qué tiene que ver, verdad? Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver este tema con nuestro país? ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Pues bueno, yo les puedo decir que aparentemente no tiene ninguna relación, pero en realidad sí. Yo les puedo asegurar que el término chiringuito tiene mucho que ver con nuestra realidad monótona de corrupción, de impunidad, de las desigualdades económicas y sociales, de educación paupérrima. Porque en Paraguay hay una organización similar a un chiringuito, que si bien en sus orígenes la cosa pintaba bien, ¿verdad? Pero su absoluta inoperancia y la carencia de resultados, excepto por esporádicos episodios de relativo éxito, hoy esa organización se ha convertido sinceramente en un chiringuito. Y me refiero a la tan mentada Fuerza de Tarea Conjunta, FTC, hoy conocida bajo la denominación de Comando de Operaciones de Defensa Interna o CODI. La incapacidad demostrada por esta fuerza operativa en su lucha contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, EPP, y la división de esta banda de criminales, el ACA, o Agrupación Campesina Armada, Ejército Popular, AKEP, es la prueba más elocuente de lo que es un Estado ineficiente a la hora de solucionar este problema, que es uno de los tantos que azotan al Paraguay. Ustedes tienen que saber, y todos sabemos, que la FTC se creó en el año 2013 bajo el gobierno de Horacio Cartes, 2013. Y cada año esta organización recibe un presupuesto de 14 millones de dólares americanos. ¿Y cuál es el resultado? Nada. Salvo, reitero, salvo algunos golpes poco significativos que obviamente el gobierno califica como un éxito, ¿verdad? Como lo fue cuando en el año 2015 mataron al líder del ACA, Albino Jarar Larrea, o cuando el año pasado, en noviembre, asaltaron un campamento del EPP y asesinaron a dos menores de edad de nacionalidad argentina. Y digo asesinaron porque fue realmente eso, un asesinato. Y sin embargo, el EPP y el AKEP siguen vigentes. Incluso hasta diría que mucho más fortalecidas. Porque Edelio Morínigo sigue sin aparecer. Don Félix Urbieta sigue sin aparecer y ambos llevan ya casi 7 y 4 años de secuestros. Y eso sin contar
otros tantos secuestros y tantos ataques a ganaderos, a menonitas, a gente que está, a agricultores, etcétera. El EPP tuvo mucho éxito, sin embargo, con los secuestros express que realizaron en estos casos. Desde la instauración de la FTC, el EPP asesinó a más de una veintena de civiles, decenas de policías y otros tantos militares. Y hasta ahora la FTC no dio con ellos, no dio con sus cabecillas, con ninguno de ellos. Asesinaron en el año 2013 a una de sus víctimas del secuestro, el ganadero Luis Lindström, por ejemplo. Tranquilamente, a la mañana, a plena luz del día. Mataron al matrimonio ganadero de alemanes, Robert Nato, y a su esposa, Erika Reiser de Nato, en el año 2017, ante las narices de la propia Fuerza de Tarea Conjunta. En el año 2018 hallaron el cadáver del menonita Abraham Ferb, que fuera secuestrado en el año 2015, sin que la FTC se diera por enterado. Creo que la habían encontrado a escasos metros de su estancia. Secuestraron a Oscar Denis Sánchez y a Adelio Mendoza el año pasado, y la FTC hasta ahora no encuentra el paradero del ex senador y ex vicepresidente de la República. Y el episodio más reciente, el AKP secuestra al joven Jorge Ríos, exigen un rescate y luego lo matan impunemente y dejan su cadáver en el Brasil. Imagínense ustedes. Cruzaron la frontera. ¿Y la FTC? ¿Qué cuernos está haciendo esta organización que les cuesta al Paraguay la suma de 3.200 millones de guaraníes mensuales? ¿Qué resultados tiene esta organización de combate que el año pasado, cuando el mundo cae, bajo las fauces de la pandemia de COVID-19, gastó nada más y nada menos que 71.112 millones de guaraníes para combatir acá y al EPP? La respuesta, obviamente, es nada. No hace un carajo. Al contrario. Y a decir de las palabras del senador Pedro Santa Cruz, parece ser que la Fuerza de Tarea Conjunta ejerce como una especie de psicología inversa para el EPP y el AK. Porque según declaraciones del senador en una entrevista a ABC Color, esto dijo: tengo las estadísticas. Tuvimos 67 víctimas del EPP, 38 civiles, 18 policías, 11 militares, de los cuales 44 fueron durante la vigencia de la FTC. 24 civiles, 9 policías, 11 militares. El 66% de los crímenes corresponden a los 7 años en estado de excepción permanente en el norte. Hubo 13 secuestros desde agosto de 2013, inicio del gobierno de Horacio Cartes. Arlan Fick, Hernán Silva, Edelio Morínigo, Robert Nato, Erika Nato, Silvano Pérez, Abraham Fer, Franz Vive, Félix Urbieta, Franz Hieber, Bernard Blast, Oscar Denis y Adelio Mendoza. En el gobierno de Cartes hubo 11 secuestros. En 2 años de Mario Abdo son 2 los secuestros. Esto según las declaraciones del senador Pedro Santa Cruz en una entrevista al diario ABC Color. Esto se le suma al hecho de la existencia de que siempre estuvo la FTC, del entredicho, debido a que la gran mayoría, o sea, existe una gran cantidad de personas que consideran a la FTC como inconstitucional, puesto que está compuesto por unidades policiales y unidades militares. Y como ustedes saben, el artículo 173 de la Constitución Nacional de la República le dice que las unidades militares están para defender la soberanía territorial y a las autoridades legítimamente constituidas cuando así fuera necesario. Y en el artículo 175 declara que de la seguridad interna se tiene que de encargar la Policía Nacional. O sea que el combate al EPP y al AK tienen que ser justamente tiene que ser en manos de la policía y no de los militares, salvo si es que el EPP y el AK logran ser considerados como fuerzas beligerantes.
cosa que a día de hoy el gobierno no quiere reconocer, no quiere darles ese estatus, el estatus de beligerantes, porque de lo contrario, allí sí la morcilla se le puede poner más negra de lo que ya está para el gobierno. Yo recuerdo que incluso, y creo yo que la FTC fue utilizada por el entonces presidente Horacio Cartes como un distractor cuando en abril del año 2018 anunciaron la muerte sin evidencias de Edelio Morínigo y montaron toda una parafernalia para notificar a la mamá, al papá y a la esposa de Edelio como un hecho consumado. Y mientras toda la prensa nacional se iba al norte, ese mismo día es la Corte Suprema de Justicia, esta corte genuflexa y ayecta los poderes fácticos a los poderes políticos, declaraba que Horacio Cartes estaba habilitado como candidato al Senado activo de manera inconstitucional, violando la Constitución Nacional. En conclusión, la Fuerza de Tarea Conjunta, utilizando el término español, es un chiringuito inútil que solo está para agujerear el bolsillo de los paraguayos. Y es aquí donde me viene a la cabeza el otro significado que se le da al término chiringuito, que está asociado al de la estafa. Porque también existe en España lo que se conoce como chiringuito financiero, que son empresas que operan al margen de la ley y que obtienen lucrativos beneficios económicos mediante redes de estafa. Y la FTC es al fin y a la postre un chiringuito militar que fue creado, según muchos, por encima de la Constitución Nacional y que hoy es totalmente una institución inútil que a más de 7 años de su creación sigue sin dar resultados positivos que justifique su existencia. Mientras tanto, seguiremos esperando el regreso de don Félix Urbieta, de Edelio Morínigo y de don Óscar Denis Sánchez. Seguiremos esperando el fin del EPP y del AKP, bandas de delincuentes que mantienen en vilo al norte del país. Y seguiremos esperando la paz que el norte necesita, que el país necesita para seguir buscando todos un mejor Paraguay. Queridos amigos, espero que todos estén bien y que nos podamos volver en un próximo video plagueitoril. Hasta pronto.